Aquí me tienen de vuelta en Moderna, de regreso en el estudio. ¿Qué tal, mis queridos oyentes en Cuba? Que tengo entendido que ya tienen ustedes una nueva constitución. Esta constitución, yo diría que bastante que llamó la atención en el extranjero, ¿no? Yo creo que lo positivo de esto es que dejamos atrás una constitución ya caduca, ya arcaica, ya pasada de época. Una constitución, la del 76, era ya una constitución que había durado más que la propia de Stalin de la Unión Soviética, y eso nos dice mucho. Era una constitución que no reflejaba ya las nuevas dinámicas, las nuevas leyes, las relaciones, los intercambios dentro de Cuba, que ya eran de un carácter más capitalista. No podemos olvidar que queda ahora ese espacio privado más protegido, porque todo esto estaba como en limbo. Sí, había un sector privado, tenían sus paladares, sus pequeños espacios, pero se estaba violando la ley. Y aunque yo más bien pienso que no son totalmente necesarias las constituciones, yo creo que es perfectamente posible seguir el ejemplo de Canadá, Israel. Hay estados que pueden perfectamente vivir sin constitución, pero teniendo en cuenta que ya hay una tradición, pues ok. ¿Por qué no aceptar en Cuba, por ejemplo, una constitución cada 20 años o algo así? Porque tampoco yo pienso que esta nueva constitución dure para siempre. Aunque en Estados Unidos la constitución ya sea de siglos atrás, la verdad es que el cubano por sí, quizás sea un rasgo antropológico nuestro. La verdad es que a nosotros nos gusta cambiar de constituciones. Pero por el momento tenemos una constitución en Cuba, al haber ganado el sí, no el reaccionario inmovilista hashtag yo voto no. Al haber ganado el sí en Cuba, digamos que se protegerá más la inversión extranjera. Hay mejores garantías de la propiedad privada, aunque es lamentable que todavía, no sé si hayan planes en el futuro para hacerlo, actualmente no hay un tribunal constitucional que pueda respaldar esas leyes, porque no basta tener leyes interesantes, leyes progresistas, porque ahí está, por ejemplo, el ejemplo de la Constitución del 40, que cada vez que uno menciona la Constitución del 40, siempre se viene la alabanza típica, ya la tradición de que era la Constitución más progresista de su época, qué cosa tan maravillosa. Pero si sigues conversando con esa persona que te celebre la Constitución del 40, tú seguramente te añadirá, pero no se cumplía. No basta tener una ley muerta, una letra estática ahí, que diga que tú tienes el derecho a la felicidad, si en la vida real no tienes un camino posible dentro de tus posibilidades humanas de llegar a dicha felicidad. Entonces, ante todo hay que tener realismo, hay que tener un sentido de la realidad, que estamos en esta tierra, que hay muchos problemas, y vivir el día a día. Porque hay quienes se ponen a especular y dicen que no, qué problema hay con esta nueva constitución, que finalmente tiene el cuño de que van a seguir aspirando al comunismo. Pero caballeros, no hay comunismo ahora. Algo positivo también del triunfo del sí es que ya tenemos un habeas corpus. Yo les recuerdo que mi padre en 1986 fue arrestado y durante 3 meses, 3 y unos 28 días, mi padre no fue presentado ante un juez. Durante todo ese tiempo, casi 100 días, estuvo sin una protección judicial. Si hubiera beneficiado mucho a mi padre en el 86, si existiera un habeas corpus que le hubiera dado tal vez un poquito de protección frente a las presiones continuas de la inteligencia cubana, que fueron incrementando el caso, fueron añadiendo causa, y ese expediente fue creciendo y creciendo, porque estaba la situación de mi padre. Él se encontraba al margen
de la legalidad. Estaba como en una especie de limbo jurídico porque no existía el habeas corpus. Porque ante todo, mira, yo les menciono esto para recalcar lo que hemos ganado, lo positivo. Porque hay mucha gente negativa que estaba con esto del no, porque son... Excluyendo a los que estén realmente resentidos con el gobierno, ok, sure. Los que incluso no querían votar, porque eso es una manera de no reconocer el gobierno, ¿no? Sencillamente, no voy a participar en tu juego. La actitud que muchos cubanos durante décadas asumieron. Pero muchas de estos activistas que andaban con sus t-shirts, yo no, algo negativo, por cierto, obvio que él sí iba a ganar. Los sí siempre ganan. Más aún si hay millones de cubanos, muchos en edad de jubilación, que no están para tantos experimentos, que sienten que la nueva constitución, aunque no sea perfecta, ninguna obra del ser humano es perfecta, evidentemente era un upgrade, era un mejoramiento a la arcaica del 76. Pero los que decían que no, realmente de cierta forma estaban totalmente con una actitud, una añoranza romántica a la anterior. Porque si tú dices que no a la nueva, eso me dice que tú sencillamente quieres que todo quede igual, que el status quo siga quieto para quienes se están beneficiando de ese inmovilismo, seguir ganando dinero y viviendo sus vidas tranquilamente. Ya sabemos que esa no es la costumbre, la actitud, el carácter del cubano promedio, porque el cubano quiere cambio. El cubano no se conforma fácilmente. Eso que andan siempre diciendo, difamando de nosotros, es una falsedad. El cubano no soporta que le traten de pisotear, que lo tomen por bobo. El cubano es tan rebelde que sencillamente hizo una revolución y no se va a conformar con esta falsa solución de sencillamente quemarlo todo. Habrá reformas, habrá un cambio paulatino, cada vez iremos deshaciéndonos de los errores, las taras del pasado, para un buen día descubrir que ya estamos en el camino correcto para sanar las heridas y, ante todo, encaminar la nación cubana hacia el progreso y la felicidad. No es que esté pidiendo que se vuelvan cínicos, irreverentes, pero no podemos permitir el sentido de la realidad. Y es que hay que vivir el día a día, no perder la cabeza, como está por estos días, por ejemplo, Pepe Mujica, que quisiera mandarle un saludo a mí. Yo me siento orgullosa de las declaraciones de Mujica, porque yo digo, por lo menos tuvimos en este planeta un mandatario que mostró tener virtudes personales. Porque Pepe Mujica, por estos días, frente a la situación esta terrible que se da en Venezuela, está pidiendo que tengamos la mente fría. Está recordándole a la gente que cuando los ánimos, las pasiones están desatadas, la gente se vuelve estúpida, porque no puede haber inteligencia si tú estás pidiendo quemar vivo a tu contrario. Y como yo vengo diciéndoles a ustedes hace meses, desde el año pasado, efectivamente vienen sonando los tambores de la guerra. Y yo les pregunto a esa gente que uno ve tan ferviente, pidiendo guerra, que es una generación ante todo que no conoce la guerra, yo quisiera que cuando vieran la sangre, la violencia, el caos, cuando realmente no exista posibilidad de alimentarse en Venezuela, en un caso hipotético que se diera la intervención militar, yo quisiera que después, no cambiaran de opinión y siguieran con ese mismo fervor de violentar todas las leyes, las costumbres, el espíritu de las leyes, las instituciones que establecimos después de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Porque, repito, es demasiado cómodo, demasiado fácil dejarte llevar por la propaganda de la guerra. Porque hay gente que los pobres ingenuos, son víctimas.
aun cuando se vuelvan violentos, desagradables y quieran sacrificar a inocentes por tal de llevar a cabo la intervención militar sobre un país, una región, Venezuela. Esta gente que deja mucho que desear, sencillamente sienten el momentáneo placer de ser parte de algo, ser parte de un gran colectivo e ignoran los hechos. Hoy en día está de moda hablar mucho de los facts y lo trágico es como ya los facts se han convertido de nuevo en opiniones, porque yo digo ante todo, mi postura con respecto a Venezuela es la misma que les propuse hace un par de meses cuando estaban las protestas estas violentas en Nicaragua y hubo muertos diariamente. Cosa que no sucede tampoco en las protestas a favor de Maduro. Pero de nuevo, yo no tengo ningún deseo, como una persona nacionalista que es muy celosa con la soberanía de su Cuba. Yo entiendo y les celebro a los venezolanos, a los nicaragüenses, cuando sienten el patriotismo ese, el deseo digno de que ningún extranjero pretenda opinar, meter la cuchareta, hacer injerencia en su bello país. Pero esa idea hay que continuarla, tiene que tener una continuidad y ser coherente, porque las mismas personas que continuamente a nosotros los pacifistas nos reclaman de que por qué si no somos venezolanos estamos opinando en su país, porque esas mismas personas con ese mismo espíritu rebelde de patriota, que yo se lo celebro, ¿por qué no son tan celosos con su soberanía en Venezuela, con aquellas gentes que les quiere llevar la guerra ahí a las montañas, a ese bello país tan rico en recursos y que ha tenido la desgracia de que hay grandes potencias que le codician, se están salivando, tienen un deseo por petróleo, por esa magia negra, porque dentro de muy pocos años se va a agotar, se va a gastar y hay gente demasiado dependiente del petróleo? Entonces, ¿por qué no podemos nosotros, los pacifistas, que sabemos muy bien lo que significaría una intervención, un incremento, una continuidad de las sanciones que ya están en pie? ¿Por qué no podemos pedir la paz, que se le deje a Venezuela decidir su propio camino? Si los venezolanos de la oposición, sean de izquierda o de derecha, porque la oposición es bastante ecléctica, si quieren quitar a Maduro, que lo hagan con el proceso legal, las leyes, los respeto sagrado por las instituciones, que nos son las barreras, los muros, las cadenas, que nos reprimen el animal que llevamos por dentro para poder salvar la simulación de civilización que tanto necesitamos para que no volvamos a la barbarie. Yo les digo, es demasiado fácil, pero es una ignorancia que tiene un precio muy caro, el de andar por las redes, el de aprovechar cualquier micrófono de una prensa extranjera que aparezca, a estar gritando de que en Venezuela se pasa mucha hambre, que si están asesinando a la gente, que si hay una tiranía, que si hay que darle democracia, ¿no? Esa agitación, miren cómo está llorando, es todo una histeria colectiva que hay que frenarla, porque empieza con la demanda por la democracia, que podamos detenernos por un momento con la mente fría que tanto celebra Mujica desde su sabiduría, de tanto haber sufrido, podamos recordarnos que hay muchos países en este planeta donde se violan los derechos humanos y a nadie le importa. ¿Por qué no hay camiones? ¿Por qué eso no se le destinan millones de dólares del contribuyente, de nosotros? Porque nosotros como ciudadanos estadounidenses sí tenemos derecho a querer controlar a lo que hacen nuestros representantes, porque son nuestros esclavos, los políticos en Washington D.C. son nuestros políticos, nos tienen que servir, porque nosotros, el pueblo, somos el soberano y deberíamos decidir lo que hace nuestro ejército, que es bastante caro que nos sale. ¿Por qué no podemos exigir un poquito de respeto a nuestra inteligencia, transparencia? Porque sería bonito si toda esa ayuda humanitaria, que a Venezuela en el fondo no le hace falta porque Venezuela tiene demasiados millones de dólares retenidos en bancos internacionales, saboteada. Porque no olvidemos que hasta Venezuela llevan años prohibiéndole y obstaculizándole el acceso a la insulina.
que da vergüenza, como tú ves una periodista de la BBC hablando de la Maduro, pero ¿y qué pasa con los pacientes tuyos que están sufriendo en estos hospitales? Nadie niega que haya sufrimiento en Venezuela, pero pudiéramos ser un poco de adultos inteligentes y leer los informes que están a disposición del internet. Ya no hay excusas, no hay un gobierno totalitario prohibiéndote acceso a la información. Búsquenlo, usemos nuestra cabeza, porque la información está disponible. Se le bloquea, se le obstaculiza, se le congelan las cuentas bancarias. Es básicamente provocar una situación de crisis humanitaria en Venezuela para poder entrar ahí con toda la gloria de un imperio y decir, basta aquí, vamos a poner una dictadura de derechas. Porque, de nuevo, esa ayuda humanitaria a mí me parece que le vendría muy bien a los pobres yemenitas. ¿Por qué? ¿Por qué en Yemen no hay un concierto por la paz, un concierto por los derechos humanos, para que se respete el pluripartidismo en Yemen? No, porque Arabia Saudita está ahí. Y nosotros, desde Estados Unidos, estamos apoyando a Arabia Saudita. ¿Y cuál es la consecuencia? Hay millones de niños y mujeres en Yemen al borde de la muerte por falta de calorías. Porque en Venezuela, la pobre Venezuela, que ha tenido la desgracia de tener tanta riqueza en su subsuelo, a Venezuela se le está castigando desde afuera y desde adentro, que están minados de traidores que prefieren matar de hambre a los pobres para desesperar ese voto soberano. Y yo les digo, en Cuba no necesitamos ese tipo de problema. En Cuba, que yo temo mucho que se produzca también una intervención en Cuba. En Cuba, yo les digo, amigos, necesitamos reconciliarnos. Vamos a arreglarnos entre nosotros antes que se escale la situación a lo que tienen en Venezuela. Cubano, hermano del alma, te lo estoy suplicando. Ponga a un lado tus extremismos, tus dogmas, tus intereses personales, porque sabemos que hay demasiada gente, como los del hashtag yo voto no. Hay demasiada gente queriendo lucrar de nuestro conflicto. Llevo años diciéndoles, lucran de nuestra división. Reconcíliate, que es lo más importante que pudieras hacer en este 2019 para tu propio bien. Sigue fuerte, aquí se nos acaba el tiempo, lamentablemente, que falta mucho que decir, pero siempre habrá Automoderna para ti, que yo te los hago a gusto. Aquí desde WRMI, Radio Miami International. Un beso para ustedes.